Muy bien, pues vamos a comenzar. En esta ocasión voy a continuar con la explicación de la ley de los exponentes. En la sesión anterior ya les había platicado un poco acerca de la primera ley de los exponentes. Recordemos que son dos. Para ello voy a hacer un pequeñísimo recordatorio. Recordatorio. Esta es la ley de los exponentes, la que ya debemos de recordar. Una multiplicación de bases iguales con exponentes diferentes, donde n y m son elementos de los reales, a es un elemento de los reales. Pues cuando tienes una multiplicación de dos bases iguales con exponentes diferentes, los exponentes se suman. Es lo que nos dice la primera ley de los exponentes. Por ejemplo, o bueno, antes de eso, antes de un ejemplo, pues recordemos, ¿no? Que un exponente, por ejemplo, 7 a la 3, donde la base es 7, 7 a la 3 es lo mismo que 7 por 7 por 7. El 7 multiplicándose por el mismo 3 veces. Y eso es igual a 343. Por ejemplo, 7 a la 2 es 7 por 7 y es igual a 49. Ahora sí, aplicando la primera ley de los exponentes, donde la base es la misma, un ejemplo donde a hacia 7, por ejemplo, es 7 a la 3 por 7 a la 2, donde recordemos que los paréntesis en nuestro caso van a venir a sustituir a, a la multiplicación. Si usted desarrolla lo que vale 7 a la 3, son estos primeros 3 7 multiplicándose, y posteriormente 7 a la 2 son los posteriores 2 7 que aparecen en la multiplicación. Entonces usted puede visualizar que esta multiplicación, si usted la desarrolla, le queda 5 veces el 7 multiplicándose entre el mismo. Y eso es idénticamente igual a 7 a la 5, donde vemos que claramente se cumple la ley de los exponentes. Ahora bien, usted también recordará que cuando le comentaba que cuando usted tenía un exponente negativo, por ejemplo 7 a la 2, donde era un exponente negativo entero, 7 a la 2, 7 a la menos 2, perdón, era equivalente o igualmente a 1 entre 7 a la 2, donde usted simplemente desarrollaba lo que valía 7 a la 2 y eso era 7 por 7. O sea, 7 a la menos 2, o en otras palabras, 7 a la menos 2 es idénticamente a 1 sobre 49. Siguiente. Cuando usted tenía una potencia fraccionaria, por ejemplo, 7 a la 1 medio, yo le había comentado que las potencias fraccionarias estaban relacionadas con los radicales. Básicamente, cuando usted esté elevando un número a una potencia fraccionaria, por ejemplo, un medio, es básicamente sacar la raíz cuadrada de 7. O en otras palabras, sí, la raíz 2 de 7. Porque raíz cuadrada significa raíz 2, ¿no? Nada más que la gente pues no lo escribe porque ya le es natural entender que esta es la raíz cuadrada. Ahora bien, 7 a la 1 tercio es raíz cúbica, 7 a la 1 cuarto es raíz cuarta. Y, por ejemplo, otra pregunta interesante que usted se podría hacer es, ¿qué significa tener un número elevado a una potencia fraccionaria negativa? Y pues usando la misma idea que tenemos aquí en la ecuación número 31, que puede ver que 7 a la menos 2 es 1 entre 7 a la 2, usando la misma idea, esta misma idea la trasladamos y podemos ver claramente que si usamos esta idea de las potencias negativas, pues en este caso esta potencia negativa fraccionaria es idénticamente a 1 entre 7 a la 1 medio. Ahora bien, ya sabemos qué significa 7 a la 1 medio. Significa raíz de 7. Entonces, 7 a la menos 1 medio es idénticamente igual a 1 entre raíz de 7. Esto era simplemente un recordatorio de la primera ley de los exponentes y de lo que habíamos visto en la sesión pasada, a lo que nos referíamos con un exponente o una potencia. Potencias de diferentes tipos. Aquí podemos ver muchos ejemplos de ellas. Potencias positivas, enteras negativas, fraccionarias y potencias fraccionarias negativas. Estamos cubriendo un gran rango de las potencias en el rango de los reales. Ahora usted se podrá hacer la siguiente pregunta. No lo voy a trabajar aquí,
Pero un estudiante curioso podría hacerse la siguiente pregunta. Oiga, profe, ¿también existirán las potencias imaginarias? O más general, ¿existen las potencias complejas? ¿Qué significa una potencia compleja? Y vaya que existe. Existen y es una rama de las matemáticas que en este momento los estudiantes de nivel secundario, de este nivel básico, aún no tienen las herramientas suficientes para afrontar o dar solución a un problema de ello o entender su significado. Más allá de resolver, tratar de entender qué significa un número real o un número complejo elevado a una potencia compleja. Es una pregunta muy interesante y eso está sustentado en una rama de las matemáticas llamada variable compleja. Son temas ya un poco más avanzados que si usted entra a alguna ingeniería o licenciatura en ciencias, matemáticas, física, alguna rama de la ingeniería avanzada, usted encontrará o se encontrará con un curso llamado variable compleja, donde justamente se resuelven todas esas, se estudia lo que es la variable compleja, los números complejos y su campo y para qué los usamos en la vida cotidiana. Vaya que tienen muchísimas utilidades, que van desde utilidades hospitalarias hasta utilidades que van relacionadas con explicar los fenómenos eh, más elementales que ocurren a nivel molecular y a nivel de partículas de la materia. Extendemos muy bien el universo, tenemos varios modelos físicos que explican bastante lo que ocurre en la naturaleza a nivel de partículas. Y todo eso conlleva una gran rama llamada la mecánica cuántica, donde se estudian todos estos fenómenos. Y la variable compleja o los números complejos son inevitables para el estudio y el entendimiento de la materia a esos niveles. Ahora bien, regresando a los temas que nos competen en este momento, que simplemente lo voy a dejar como algo curioso. Si usted le llega a interesar, indague un libro de variable compleja. En este momento solamente nos enfocaremos en la parte de potencias reales. Nos vamos a quedar hasta restringir hasta las potencias reales. Pero vaya que esto puede extenderse a un universo de posibilidades. Muy bien, continuamos. Segunda ley de los exponentes. ¿Cuál es la segunda ley de los exponentes? Yace en la idea de que usted pueda pensar, oiga, profe, ¿y qué significa tener un número elevado a una potencia y posteriormente ese número lo elevo a otra potencia? Aquí es donde yace la idea de la segunda ley de los exponentes. Elevar una potencia a otra potencia, como aquí lo ve plasmado usted. Vea que aquí vemos 7 a la 2 y posteriormente elevamos dicho número que ya tiene cierta potencia a otra potencia. ¿Qué significa? Bueno, aquí se me fueron. Paso otro igual. Pero lo que significa es 7 a la 2. Lo desarrollamos. Fíjese que desarrollo lo que tenemos adentro, 7 a la 2, que es 7 por 7. Y afuera tenemos un paréntesis global que va a elevar a la potencia lo que está adentro. ¿Cómo se desarrolla un producto de una potencia? Pues este 2 pasa a ser potencia de ambos factores, de este 7 y de este 7, quedándonos la siguiente estructura: 7 a la 2 y 7 a la 2. Si usted desarrolla lo que vale este 7 a la 2 y lo que vale este 7 a la 2, sabemos perfectamente que 7 a la 2 es 7 por 7 y 7 a la 2 es 7 por 7, quedándonos esta estructura de aquí: 7 por 7 por 7 por 7. Y eso usted sabe que es 7 al cuadrado, a la cuarta. Ahora bien, a lo que voy es que cuando usted tiene una potencia a otra potencia, es básicamente que los exponentes se están multiplicando. Esta es la segunda ley de los exponentes. Usted puede ver claramente que si este hace el desarrollo completo, le queda 7 a la cuarta, que es lo que usted puede ver aquí. Entonces, esto es la segunda ley de los exponentes. Ya es para no darle tantas vueltas al asunto. Es la segunda ley de los exponentes.
Y simplemente nos dice que cuando tenemos una base que es un real, un n y m que son las potencias y ambos son elementos de, bueno, los tres son elementos de los reales, un exponente elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican. Es básicamente lo que tenemos aquí. Esto es lo que nos está diciendo esta premisa. Esta premisa lo que nos está diciendo es eso. Un exponente elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cuando tenemos 7 a la 2 y luego todo lo elevamos a la 2, es básicamente 7 a la 2 por 2, o sea, 7 a la 4. ¿Qué es lo que vemos en este ejemplo sencillo que desarrollamos aquí? Muy bien. Ahora, ya para entrar en materia y irnos a situaciones más interesantes, eh, usted se podrá decir, oye, profe, usted nunca mencionó esas fracciones cuyo denominador, cuyo numerador, escuche bien, usted nunca mencionó aquellas potencias cuyo numerador fuera diferente de la unidad. Siempre mencionó, por ejemplo, potencias un medio, un cuarto, un quinto, un octavo, un sexto, pero nunca mencionó y mencionaba que esas que eran cuando potencias donde el numerador era uno, mencionaba que estaban relacionadas con un radical cuadrado, cúbico, cuarto, quinto, sexto, bla, bla, bla. Pero nunca mencionó, por ejemplo, potencias en las cuales tuviera potencias fraccionarias cuyo numerador, escuche bien, potencias fraccionarias cuyo numerador fuera diferente de la unidad. Ah, entonces ahí eso se me puede preguntar. ¿Qué significa cuando el denominador de una fracción, cuando el denominador de una potencia fraccionaria, el numerador de una potencia fraccionaria es diferente de la unidad? Por ejemplo, 7 a la 3 medias. Fíjese que aquí tenemos una potencia fraccionaria cuyo numerador es diferente de la unidad. Ah, muy bien. Aquí es donde requerimos el uso de la segunda ley de los exponentes. ¿Por qué? Porque yo le acabo de decir que este 7 a la 3 medios, fíjese que lo podemos expresar como 7 a la 1 medio por 3, porque usted sabe que 1 medio por 3 es igual a 3 medios. Entonces estoy haciendo utilidad de la segunda ley de los exponentes. Ahora bien, una multiplicación de fracciones, puedo hacer claramente el proceso inverso de la segunda ley de los exponentes para darme cuenta de lo siguiente. Fíjese que puedo agrupar el primer 7 a la 1 medio, así, y después decir, este 7 a la 1 medio lo elevo a la 3 y obtengo justamente el resultado de donde partí, 7 a la 1 medio por 3. Obtengo exactamente el mismo resultado de donde partí. Entonces, 7 a la 3 medios, ¿qué significa? Ah, pues significa, por ejemplo, raíz de 7 elevado a la 3. Eso significa 7 a la 3 medios. Pero usted también pudo haber hecho el siguiente proceso. No solamente no quedarse con una expresión similar aquí, sino usted pudo haber hecho, ok, profe, está uno correcto. 7 a la 3 medios lo puede expresar como 7 a la 1 medio por 3. O sea, esta multiplicación de estos exponentes. Y puedo agrupar 7 a la 3 y posteriormente elevarlo a la 1 medio. Son resultados equivalentes. Tanto este como este es exactamente lo mismo, simplemente que está dándole preferencia a elevar una potencia y después elevar la otra, pero los dos son exactamente el mismo número. O sea, a lo que vamos es que eh, raíz de 7 y luego elevado al cubo es lo mismo que 7 al cubo y después sacarle raíz. Hacer estos dos resultados, a lo que voy es que estos dos resultados son equivalentes, son exactamente lo mismo. Es a lo que voy. Simplemente que ya sé de operar de manera, operamos primero un exponente y después operamos el otro. Es irrelevante operar primero uno o operar el otro, porque ambos son exponentes, tienen la misma preferencia en la jerarquía de operaciones. Entonces, como ambos tienen la misma preferencia, es irrelevante o no afecta el resultado primero operar un exponente y después operar el otro. Podemos operarlos en el orden que uno quiera y
es exactamente el mismo número. Eso es lo importante de esto. Los exponentes entre ellos tienen la misma eh, preferencia en operatividad. O sea, en la manera de la jerarquía de operaciones, que era de lo que les hablaba anteriormente en la jerarquía de operaciones, los exponentes tienen entre ellos la misma preferencia de operatividad. O sea que es, o en otras palabras, irrelevante hacer primero uno o el otro. No afecta el resultado en nada. Simplemente que la expresión vaya que tiene una apariencia diferente, pero vaya que las dos expresiones son idénticamente iguales. Si nos regresamos al comienzo, vemos que partimos de la misma expresión. Simplemente que una vez que hacemos el desarrollo, pues llegamos a una expresión con una pequeña variación, pero es irrelevante. Esa es, esa es la idea. Ahora bien, un ejercicio que usted puede hacer para practicar jerarquía de operación, para practicar más bien esta parte de los exponentes, es trabajar con una expresión algebraica. Por ejemplo, sea x, y, z elementos de los reales. Son variables. Pueden tomar cualquier número de los reales. Son las bases con las que vamos a trabajar. En el primer ejercicio, la base es x. X puede tomar cualquier valor, 7, 2, un medio, un quinto, lo que sea. Un número negativo, menos uno, menos dos. Estamos generalizando a tener cualquier base. En este caso, nos estamos restringiendo a X. Y lo que nos pide es que simplifiquemos esta expresión. ¿Cómo la podemos simplificar? Ah, pues usando la ley de los exponentes. Usted puede ver que la base es exactamente la misma. X es la base y es exactamente la misma. Cada X está elevado a una potencia diferente. ¿Qué podemos usar aquí? La primera ley de los exponentes. Cuando las bases son las mismas, los exponentes se suman. Fíjese, solución. Usted puede agrupar primero, decir, pues como las tres son multiplicaciones, ¿qué tal si primero parto diciendo, voy a multiplicar x a la 1 medio por x a la 1 cuarto? Muy bien. Entonces, cuando la base es la misma, los exponentes se suman de acuerdo a la primera ley de los exponentes. O sea, que x a la 1 medio por x a la 1 cuarto es idénticamente igual a x a la 1 medio más 1 cuarto. Posteriormente aquí le quedan dos expresiones, dos bases multiplicándose con exponentes diferentes. Pues volvemos a usar la ley de los exponentes, que nos dice que en bases iguales los exponentes se suman. Y pues nos va a quedar x a la 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo. Si usted hace esa suma, como lo aprendió en la primaria, 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo, usted puede hacer equivalencia de fracciones, que es lo más sencillo para hacer esta suma de fracciones. 1 medio es igual a 4 octavos, 1 cuarto es igual a 2 octavos y 1 octavo es igual a 1 octavo. Todo en fracciones equivalentes con el mismo denominador, los numeradores se suman directamente y esto nos queda 7 octavos. En otras palabras, hemos terminado el ejercicio. Simplemente nos queda que ese x a la 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo es idénticamente igual a x a la 7 octavos. Y si queremos aplicar la ley de los exponentes, la segunda ley, ese 1 octavo lo podemos expresar, más bien, ese 7 octavo lo podemos expresar como 1 octavo por 7. O sea, quedándonos raíz octava elevado a la 7. Es otra manera de escribir. Pero si usted lo llegó hasta este resultado, llega hasta este resultado, es completamente correcto. Simplemente hacemos este desarrollo para hacer utilidad de la segunda ley de los exponentes. Otro ejercicio similar que usted puede elaborar es este que le plasmo aquí. Y la idea es exactamente la misma. Usando la ley de los exponentes, o sea, la primera ley, usted puede ver que claramente le va a quedar una expresión de este estilo, donde simplemente tiene que sumar las fracciones o restarlas respectivamente, quedándole x a la 111 sobre 56. Muy bien. Otro ejercicio similar
con un pequeño grado de dificultad, un pequeño más grado de dificultad, sería el que le muestro enseguida. La idea es exactamente la misma, simplemente que ya estamos exponiendo expresiones algebraicas un poco más complejas, pero la idea nunca cambia. Simplemente hay que entender bien el proceso. Fíjese, es esta que le plasmo aquí. Fíjese que tiene una fracción, una razón. Tenemos una razón con bases diferentes y exponentes, ¿no? En este caso, las bases que vemos reflejadas en esta expresión algebraica son las bases X, Y, Z. Y lo que tenemos que hacer es simplificar. O sea, llegar a una expresión donde únicamente nos aparezca un término, un factor con con una base X, un factor con una base Y y un factor con una base Z. ¿Qué tenemos que hacer para solventar este ejercicio cuando la gente nos dice simplifique esta expresión? Ok, lo primero que tenemos que hacer es expresar todos los factores que aparecen en nuestra expresión. Como si aparecen como radicales, hay que expresarlos como con exponentes fraccionarios. En este caso es el que le marco en rosita y el que le marco en naranja. Esas radicales, ese radical cuadrático y ese radical octavo, lo podemos expresar como x a la 1 medio y el otro como y a la 1 octavo. Una vez que tenemos esto, fíjese que usted en la parte del medio, que es el que le marco en verde, usted puede trabajar ese término, simplificarlo usando la segunda ley de los exponentes. Un exponente a otro exponente, los exponentes se multiplican, quedándole y a la 7 octavos. Ok, ya no falta mucho para terminar este ejercicio. ¿Qué seguiría? Seguiría escribir todos los términos, todos los factores en el numerador para poder aplicar la primera ley de los exponentes. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos lo que les había platicado de que 7 a la menos 1 medio significaba 1 entre 7 a la 2. Y también les había platicado que, por ejemplo, partiendo de la misma idea, fíjese, 1 entre 7 a la menos 2, o sea, un denominador con potencia negativa, lo podemos expresar como una fracción en el denominador, como 1 entre 7 a la 2, y posteriormente aplicar la ley de la tortilla. Aplicamos la ley de la tortilla, que nos dice que cuando tenemos una fracción de fracciones, se multiplica numerador por denominador y denominador por numerador, quedándonos 7 a la 2 sobre 1, o sea, 7 a la 2. ¿A qué voy con esto? Ocupamos esta información porque lo que requerimos aquí es mandar todos estos factores que están en el denominador de esta expresión algebraica al numerador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando estas mismas ideas. Cuando en el denominador usted tiene una potencia positiva, sube al numerador. Cuando en el denominador usted tiene una potencia positiva, sube al numerador como potencia negativa. Y cuando usted en el denominador tiene una potencia negativa, sube al numerador como una potencia positiva. Son relaciones completamente equivalentes. Esta entre ellas es equivalente y esta entre ellas es equivalente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente estas expresiones que tenemos aquí, que era en el denominador x a la 1 medio, y a la 7 octavos y z a la menos 1 medio, lo podemos subir al numerador cambiando simplemente el signo de los exponentes. Fíjense que aquí escribí x a la menos 1 medio, que fue este x, lo subo, como en el denominador está con potencia positiva, puede subir al numerador con potencia negativa. Luego, este y a la 7 octavos que tengo aquí verdecito, lo puedo subir al numerador con su respectiva potencia, pero negativa. Y esta z a la menos 1 medio que tengo en el denominador, la puedo subir al numerador con su respectiva potencia, pero positiva, que es este z a la 1 medio que aparece aquí, quedándonos abajo simplemente un 1. Si nos queda un 1, pues es algo entre 1, es ese mismo algo. Nos queda esta expresión. Y fíjense que usted ya puede agrupar
todo lo que esté en X, todo lo que esté en Y y todo lo que esté en Z, aplicando la primera ley de los exponentes, que nos decía que cuando tenemos las bases iguales, los exponentes se suman o se restan. O sea, usted tiene X a la menos un medio, X a la menos 2, X a la 5 medios, a las 5 tercios, perdón. Usted puede aplicar la primera ley de los exponentes. La primera ley de los exponentes, bases iguales, los exponentes se suman, que es lo que pongo. Lo mismo para la Y y lo mismo para la Z. Nos queda X a la menos un medio menos 2 más 5 tercios. Y elevado a la 7 medios, 7 octavos, perdón, menos 7 octavos más 8 medios. Y Z elevado a la 1 medio más 6. ¿Qué nos falta por hacer? Simplemente hacer esa suma de fracciones o resta de fracciones para simplificar las potencias de cada base, de la base X, de la base Y y de la base Z. Fíjese usted que si usted hace esa suma de menos un medio menos 2 más 5 tercios, le va a resultar menos 5 sextos. Si usted hace la otra respectiva resta o suma, le va a quedar 20 o 25 octavos. Y finalmente, un medio más 6 es igual a 13 medios. Sustituimos esas potencias de sumas o de restas de fracciones en las respectivas potencias de las, en este caso de las variables x, y, z, y nos queda nuestra expresión simplificada. Aquí habrá terminado el ejercicio. Esta, como muchas, es una de las grandes aplicaciones de la ley de los exponentes, y a lo que vamos es que tenemos una expresión algebraica con la cual perfectamente tenemos que usar la ley de los exponentes para hacer la simplificación respectiva. Y para finalizar, simplemente aquí les muestro un ejercicio sugerido. Vaya, un poquito más complejo. Posteriormente en otra grabación mostraré la resolución de dicho ejercicio, pero ahorita por este momento la voy a dejar hasta aquí. Entonces, nos vemos en la siguiente.